clase de hoy. Les estaba mostrando en la última clase que teníamos lo que era la sustancia. Les había dado una definición de sustancia. Y hoy lo que vamos a ver es, cómo se clasifican las sustancias. Las sustancias se clasifican de tres maneras: elemento, sustancia simple y sustancia compuesta. Elemento es lo mismo que hablar de átomo. ¿Cómo vamos a representar un elemento? Un elemento lo vamos a representar como la tabla periódica. Por ejemplo, el átomo de hidrógeno o el elemento hidrógeno, vamos a representarlo como el átomo de carbono o elemento carbono, el átomo de oxígeno o elemento oxígeno, el átomo de flúor o elemento flúor. ¿Qué es sustancia simple? Sustancia simple es el símbolo del elemento, pero vamos a tener, en vez de tener un solo átomo, va a estar formado por dos o más átomos. A este numerito que le estoy colocando al hidrógeno, lo vamos a llamar atomicidad. La atomicidad indica la cantidad de átomos de un mismo elemento en la fórmula. Otra sustancia simple va a ser el oxígeno 2, el flúor 2, el nitrógeno 2, el cloro 2, el bromo 2, el yodo 2, el fósforo 4, el azufre 8. También va a ser una sustancia simple, el oxígeno 3, que recibe el nombre de ozono. Entonces, elemento es todo aquel átomo, ¿sí? El simbolito del elemento del átomo, y va a tener una atomicidad igual a 1. ¿Sí? Bien, una sustancia simple, hola, ¿cómo te va? Una sustancia simple está formada por un solo elemento, pero la atomicidad va a ser distinta de 1. Por ejemplo, el hidrógeno 2, el oxígeno 2, el flúor 2, nitrógeno 2, cloro 2, bromo 2, yodo 2, fósforo 4, azufre 8, y el oxígeno también aparece como oxígeno 3, cuyo nombre el nombre que recibe es ozono. Una sustancia compuesta es aquella que está formada por más de un átomo
en su fórmula. Por ejemplo, agua. Por ejemplo, dióxido de carbono. Por ejemplo, amoníaco. ¿Sí? Observen que tienen dos átomos diferentes, tenés dos elementos diferentes, el hidrógeno y el oxígeno, carbono y oxígeno, nitrógeno e hidrógeno. ¿Sí? Eso es fundamental que lo sepan porque voy a empezar a hablar sobre número de oxidación. ¿Está rico, Bauti? No sé, te mandaron un mensaje. Bien, entonces tenemos todo lo que es sustancia, cómo se clasifican las sustancias. Sáquenle una fotito. Igual estoy grabando la clase, ¿eh? Así que si no alcanzan a copiarlo, no se hagan problema. Vamos a ver aquello que se llama número de oxidación. Número de oxidación. La definición de número de oxidación es la siguiente. Es la carga que tendría un elemento si todas sus uniones fueran iónicas. Por ejemplo, para que ustedes lo entiendan, cuando hacíamos la estructura de Lewis de esa sustancia, habíamos llegado a la conclusión que el átomo de sodio quedaba con carga positiva porque era un metal, y el cloro, que alcanzaba el octeto, quedaba con carga negativa porque el sodio le había cedido un electrón. Según la definición del número de oxidación, es la carga que tendría un elemento si todas sus uniones fueran iónicas. Por lo tanto, si la carga es positiva para el sodio, el número de oxidación va a ser +1. Si la carga del cloro es negativa, el número de oxidación va a ser -1. La pregunta viene cuando tenemos elementos que son covalentes. ¿Cómo le puedo dar el número de oxidación? Bueno, la regla para los covalentes es, para covalentes, el elemento
más electronegativo tiene número de oxidación negativo. Es una regla que es de tipo arbitraria, ¿sí? Para las uniones covalentes, el elemento más electronegativo tiene número de oxidación negativo. Héctor, Sí. pero no se sabe cuánto más negativo es, o sea, solo sería 1 o más. El que sea más electronegativo, esto es una regla arbitraria, o sea, a ver, esto es para demostrar por qué en un compuesto covalente, porque acá te dice la carga que tendría un elemento si todas sus uniones fueran iónicas. Para el iónico es muy fácil darse cuenta, si la carga del ion es positiva, el número de oxidación va a ser más 1. Si fuera 2 veces positiva, el número de oxidación sería más 2, ¿se entiende? Pero para el covalente, si es una unión covalente, ¿cómo miércoles sé yo cuál es la carga del ion? Supuestamente no tiene iones lo covalente. Entonces, hay una regla arbitraria que te dice, el elemento más electronegativo, tenés que ir a la tabla de electronegatividades y fíjate cuál es el más electronegativo. Y ese seguramente va a tener número de oxidación negativo. A ver, es una regla. Ahora yo les voy a dar todas las reglas de adjudicación que a ustedes les va a permitir identificar cuál es el número de oxidación que lleva cada elemento en un compuesto, por ejemplo. ¿Se entiende? Esto es una definición, nada más. O sea, no se preocupen por lo que dice. Sí, en esto. En esto no le den mucha bola porque no lo van a usar prácticamente. No se van a poner a mirar la electronegatividad. ¿Se entiende? Ya van a ver que con las reglas no la miran directamente. Perfecto. Bien. Vamos a lo que se llaman reglas de adjudicación de los números de oxidación, regla de adjudicación de los números de oxidación. La primera regla nos dice que toda sustancia simple o elemento tiene N.O. el número de oxidación. Tiene número de oxidación igual a 0. ¿Por qué toda sustancia simple o elemento tiene número de oxidación igual a 0? Porque eléctricamente es neutro. ¿Sí? Por ejemplo, si yo tengo el átomo o elemento hidrógeno o tengo la sustancia simple hidrógeno, el número de oxidación que lo van a escribir arriba del elemento va a ser 0. Arriba del simbolito va a ser 0. ¿Por qué? Porque es un átomo, todo átomo es eléctricamente neutro, una sustancia simple es el mismo átomo, pero nada más que 2 átomos de hidrógeno en este caso, va a tener número de oxidación igual a 0, porque es neutro. Es esa la explicación, no hay otra explicación. La segunda reglita nos dice que el hidrógeno en la mayoría
de sus compuestos tiene número de oxidación igual a más 1. Estamos hablando en la mayoría, no en todos, ¿sí? A ver, vamos a tratar de que la mayoría de los compuestos que trabajemos nosotros tengan número de oxidación más 1. Cuando sea otro número yo se los voy a indicar, está para no complicarlos. Pero la gran mayoría, o sea, el 99%, el hidrógeno va a tener número de oxidación más 1. Tercer reglita. El oxígeno en la mayoría de sus compuestos tiene número de oxidación igual a menos 2. De nuevo lo mismo. En la mayoría de los compuestos tiene el número de oxidación menos 2 el oxígeno. Hay algunos que no tienen número menos 2. ¿Sí? Si tengo que indicarles de esa minoría el número de oxidación, se los voy a decir yo. ¿Está? Cuarta regla. El flúor tiene como único número de oxidación igual a menos 1. Salvo, obviamente, que sea sustancia simple o elemento. Pero en los compuestos siempre es menos 1. Quinta regla. La quinta regla dice, los elementos del grupo 1A, 2A y 3A en todos sus compuestos tienen respectivamente números de oxidación igual a más 1, más 2, más 3. Los elementos del grupo 1A tendrán número de oxidación más 1, los del 2A más 2 y los del 3A más 3. Sexta regla. Los elementos del grupo 5A, 6A y 7A tendrán en sus compuestos binarios número de oxidación igual
Perdón, número de oxidación, ¿verdad? Sí, menos 3, menos 2, ya voy, menos 1, respectivamente. ¿Qué quiere decir? Que este va a tener número de oxidación 5A, perdón, menos 3 va a tener el grupo 5A, menos 2 va a tener el 6A, menos 1 va a tener el 7A. Ejemplo de esto es el siguiente. Esto es un compuesto binario porque tiene 2 átomos. El hidrógeno habíamos dicho que era más 1. Y el nitrógeno habíamos dicho que como está en el grupo 5A va a tener menos 3. G. Séptima regla. Los no metales tendrán número de oxidación positivo igual al número de grupo y el resto de los números de oxidación positivo se determina restando 2 unidades al anterior. Bueno, este se lo voy a explicar un poquitito yo. En el grupo 7A está el flúor, en el periodo 2 no lo tenemos en cuenta porque tiene solamente el número de oxidación menos 1. Entonces, el primer elemento que vamos a tener en cuenta es el cloro. El cloro está en el grupo 7A. Por lo tanto, según la regla, ahí me dice que va a tener el número de oxidación positivo igual al número de grupo, más 7. Pero el resto de los números, lo que hay que hacer es restarle 2 unidades a ese. O sea, más 5. O sea, más 3. O sea, más 1. De ahí salen los números de oxidación que tiene el cloro positivo. Esto está todo en la tabla periódica, pero bueno, lo explico para que ustedes sepan de dónde sale. ¿Ok? Entonces, ¿Esto? sí, No entendí esto último, o sea, ¿qué tiene 4 números de oxidación o para qué aplican los 4 otros? números de oxidación positivos tiene el cloro. Ah, ok. 4 números de oxidación positivos. Uno que coincide con el número de grupo 7A más 7, y luego lo que tenés que ir haciéndole es restándole 2. 7 menos 2, 5. 5 menos 2, 3. 3 menos 2, 1. ¿Sí? Buenísimo. Vuelvo a repetir, todo esto lo van a ver en la tabla periódica ustedes. Ustedes no van a estar mirando todas las reglitas. Es más, les digo la verdad, van a agarrar y van a tener en cuenta la reglita del hidrógeno, la reglita del oxígeno, la reglita, por ahí alguna del flúor, y las 2 que les voy a dar a continuación. ¿Sí? Y las 2 que les voy a dar a continuación.
El resto van a ir a la tabla periódica y van a mirar los números de oxidación. ¿Está? Va a haber algunos no metales que yo les voy a indicar, miren chicos, tales números no los tengan en cuenta. ¿Por qué no los tengan en cuenta? Porque son números de oxidación que se usan muy poco. Entonces, para el tipo de compuesto que nosotros vamos a ver, vamos a usar este y este. Nada más. Eso se los voy a indicar yo. Pero de los no metales. Los metales, salvo algunos, que hay un problemita con los metales también, no vamos a usar todos los números de oxidación. ¿Está? Bien. Por ejemplo, último ejemplo, grupo 6A. Grupo 6A. No vamos a tomar el oxígeno, porque el oxígeno ya dijimos que la mayoría de sus compuestos tiene el número de oxidación -2. Entonces lo que vamos a usar es el azufre, que es el siguiente. El azufre va a tener número de oxidación +6. ¿Por qué coincide con el grupo? Obviamente, +4 y obviamente +2. De estos, acá viene un ejemplo. El +2 yo no lo voy a usar. Sí voy a usar el +6 y el +4. Y como les dije, las próximas dos reglas son las más importantes de todas. GH. Néstor, Sí. perdón, no llego a entender esto de los no metales. Mirá. El cloro tiene el grupo 7A. Vos vas a la tabla periódica, buscas el cloro, está en el grupo 7A. Columna 7A. Sí. Por lo tanto, va a tener un número de oxidación +7. ¿Por qué coincide con el número de oxidación? Perdón, con el número de grupo. A ese 7 le tenés que restar 2 unidades, +5. Sacaste el otro número de oxidación. A ese le restaste 2 unidades, +3. Sacaste el otro número de oxidación que tiene el cloro. A ese 3 le restás 2 unidades, vas a tener el número de oxidación +1. A ver, ¿por qué les doy esto? Porque suponete que un día alguien se dedica a esto y dice, uy, me olvidé la tabla periódica, la repú del obelisco. Entonces decís, a ver, el cloro, ¿en qué grupo estaba? 7A, de tanto que lo practicaste, 7A. ¿Qué número de oxidación tiene? Ah, Néstor me dijo, si coincide con el número de grupo, +7. Vamos. Le resto 2, +5. Le resto 2, +3. Le resto 2, +1. ¿Sí? Y bueno, con el azufre pasa lo mismo. Número de grupo 6A, número de oxidación +6. Le resto 2, +4. Le resto 2, +2. ¿Ok? Es eso nada más. Esa es la ¿Y cuándo técnica. sabes cuánto le tenés que restar? ¿Cómo? ¿Cómo sabes cuánto le tenés que restar? 2. No, pero lo que digo, porque en el cloro le hiciste 4 veces y en el azufre 3. Ah, ¿cuántas veces? Ah, pero si vos restás 2 menos 2 te da 0. Y te puede dar un compuesto, igual a 0, no, es solamente para sustancias simples y elementos. ¿Entendés? O sea que tiene que llegar lo más cerca Lo de más 0. cercano al 0, obviamente. ¿Está? Bien. Siguiente, H. La suma de los números de oxidación número de oxidación de los elementos en un compuesto es igual a 0. Vamos al caso del agua. ¿Qué número de oxidación tiene el oxígeno en la mayoría de sus compuestos? ¿-2 era? -2.
El hidrógeno lo tenemos escrito acá, más 1. Y fíjense cómo se cumple la regla. Le voy a cambiar el colorcito acá y lo voy a poner naranja. Y acá, por única vez, voy a escribir el número 1. ¿Por qué? Porque ustedes lo que van a hacer es lo siguiente. 2 por más 1 más 1 por menos 2 les va a terminar dando 0. 2 por más 1 es más 2, 1 por menos 2 más 2 menos 2 igual a 0. La suma de los números de oxidación en un compuesto siempre es igual a 0. Observen arriba, tenemos un átomo de nitrógeno, al cual le vamos a multiplicar menos 3. Luego sumo 3 átomos de hidrógeno, al cual lo multiplico por más 1. ¿Y qué me va a terminar dando todo esto? 0, porque menos 3 más 3 es igual a 0. La suma de los números de oxidación en un compuesto es igual a 0. ¿Para qué me va a servir esto? Para el siguiente ejemplo. Por ejemplo, supónganse que tienen el dióxido de carbono. Nosotros sabemos que en la mayoría de sus compuestos el oxígeno tiene número de oxidación menos 2. Pero el carbono no sabemos cuánto tiene. Entonces le ponemos una X. Lo único que sabemos es que en la fórmula el carbono tiene un átomo. Multiplicado por X. Más 2 átomos de oxígeno multiplicado por menos 2. Y esto va a ser igual a 0. Es una ecuación. O sea que X menos 4 va a ser igual a 0. X entonces va a ser igual, y acá tienen que tener la siguiente observación. Como el número de oxidación es la carga que tiene un átomo si todas sus uniones fueran iónicas, van a tener que poner la carga más y el número de oxidación que es 4. Por lo tanto, el carbono tiene número de oxidación más 4 ahí. Por ejemplo, hidrógeno, nitrógeno, oxígeno 3. En la mayoría de sus compuestos el hidrógeno tiene número de oxidación más 1, el oxígeno menos 2. Pero el nitrógeno acá no sabemos cuánto tiene, entonces este va a ser X. Entonces decimos, un átomo de hidrógeno lo voy a multiplicar por más 1. Más un átomo de nitrógeno lo voy a multiplicar por X. Más 3 átomos de oxígeno lo voy a multiplicar por menos 2. Y todo esto nos tiene que dar igual a 0. Más 1, más X, menos 6 es igual a 0. X menos 5 es igual a 0, por lo tanto el nitrógeno tiene número de oxidación más 5. A ver, ustedes me van a decir, che, Néstor, pero yo voy a tener que hacer todo esto siempre. No, papá, esto lo vas a hacer al principio, después lo vas a hacer mentalmente. Es una pavada, es decir, más 1, 3 por menos 2, menos 6. Menos 6 más 1, menos 5. Por lo tanto, lo paso para el otro lado, más 5. Listo. Al principio, por ahí, si tenés que plantearlo, obviamente que lo vas a hacer así. Y observen lo siguiente. El nitrógeno está en el grupo 5A. Por lo tanto, tiene que tener como número de oxidación
más 5. Y ahí tienes más 5. ¿Sí? Sí, sí. ¿Vamos? Sí. No, nada. Vamos a otro ejemplo. Vamos a otro ejemplo. Supongamos que tenemos esa sustancia, aluminio 2, carbono, oxígeno 3, 3. ¿Sí? ¿Qué es lo que van a tener que hacer ustedes? La atomicidad del paréntesis van a tener que multiplicarla por el número de átomos que tengan adentro del paréntesis. ¿Sí? Entonces, lo que sabemos es, vas a la tabla periódica, buscas el aluminio, está en el grupo 3A, dice que todos los elementos del grupo 3A en todo su compuesto tienen número de oxidación más 3. El oxígeno tiene número de oxidación menos 2 en la mayoría de sus compuestos. Lo que no sé es qué es el carbono. Entonces, decís, tengo 2 átomos de aluminio, lo voy a multiplicar por más 3. Más 3 por 1, 3 átomos de carbono, lo voy a multiplicar por X. Más 3 por 3, 9 átomos de oxígeno, lo voy a multiplicar por menos 2. Y esto me va a dar igual a 0. Entonces voy a tener más 6, más 3X, menos 18, igual a 0. 3X menos 12 va a ser igual a 0. X va a terminar siendo más 4. Obviamente, el carbono está en el grupo 4A, es un no metal, número de oxidación positivo igual al grupo más 4. Bueno, ahí tienen ejemplos de todo esto. Les doy la última regla y un par de ejemplos y los dejo. Que se vayan tranquilos. Vale, Néstor. La última regla dice, FGHI, la suma de los números de oxidación en un ion es igual a la carga del ion. Por ejemplo, el ion azufre oxígeno 4 con 2 cargas negativas. El número de oxidación del oxígeno es menos 2. No sé el del azufre. Entonces, ¿qué voy a plantear? Voy a plantear la ecuación, pero en vez de igualarla a 0, ¿a qué la voy a tener que igualar? A menos 2. ¿Por qué? Porque la carga del ion es 2 menos. Entonces voy a decir, un átomo de azufre lo voy a multiplicar por X. 4 átomos de oxígeno lo voy a multiplicar por menos 2. Más 4 por menos 2. O sea que me queda X menos 8 es igual a menos 2. O sea que X va a ser igual a más 6. Y si observan, el azufre les dije que estaba en el grupo 6A, por lo tanto coincide el número de oxidación con el número de grupo. Y por último, supongamos que tenemos el cloro, oxígeno 2 con carga negativa, la suma de los números de oxidación van a tener que ser igual
a -1. ¿Por qué? Porque la carga del ion es negativa. El cloro va a tener el oxígeno va a tener número de oxidación -2, el cloro no lo conozco. Tengo un átomo de cloro, 1 por X, más 2 por -2, o sea que X menos 4 igual a -1. O sea que X es igual a +3. Y si observamos lo que teníamos acá, el cloro podía tener +7, +5, +3, +1. Por lo tanto, coincide con el número de oxidación del cloro cuando es un no metal y es positivo. Bueno, esto sería el tema de número de oxidación. ¿Qué es lo que vamos a hacer el día lunes? El día lunes lo que vamos a hacer es practicar esto. Y vamos a arrancar con nomenclatura de óxidos, ¿sí? Así que vénganse preparaditos el día lunes, porque el lunes le vamos a mandar rosca a todo esto. Va a haber cosas que no las vamos a poder hacer en clase, porque son un montón los ejemplos. Vamos a tomar las cosas más comunes, los vamos a trabajar juntos. Y eso va a ser la primera mitad de la clase. La segunda mitad de la clase les voy a dar la teoría de nomenclatura de óxidos. ¿Está? Cómo se nombra un óxido cuando tiene un metal. La otra clase lo que vamos a ver es la nomenclatura de óxidos de tipo covalentes. ¿Está? Así que prepárense porque esta parte la tenemos que meter rápido para poder meternos en magnitudes atómico-moleculares. Yo le voy a ir dando óxidos, hidróxidos, ácidos, y ahí empiezo con magnitudes atómico-moleculares, y después me meto con la parte de sales, para continuar con magnitudes atómico-moleculares. Así que bueno, chicos, nos vemos el día lunes. Buen fin de semana, que la pasen fantástico. Néstor, ¿me dejas sacarle fotos, Sí. please? Sí, cómo no, dale. Mientras, Néstor, yo te hago una pregunta. ¿La clase de TREPEV está subida a clases de Néstor o viste donde subís las clases de A tipo, las las dos, normales? le mandé el mail y está el Classroom. Porque yo, viste, te había mandado que estaba repasando las clases y no encontré la de TREPEV. Así que ahora voy a volver a revisar. Dale, listo. Creo que lo mandé al Classroom. Lo voy a revisar yo ahora y si no lo mandé, lo pongo en el... Creo que lo mandé primero al Classroom y después lo mandé por mail. Puede ser, ahora chequeo bien yo. Abrazo, Dale. Néstor. Chao. Dale, un abrazo. Gracias, Chau, Néstor. chau. Nos vemos. Buen fin de...